Hola a todos. Hoy vamos a platicar de un tema serio, muy serio. Los factores de riesgo de cáncer colorectal, que es uno de los tipos de cáncer más comunes en todo el mundo. ¿Quién crees que puede estar en riesgo de desarrollar cáncer colorectal? ¿Es algo que le puede pasar a cualquiera o hay personas más propensas? ¿Qué hábitos diarios piensan que podrían contribuir al desarrollo de este tipo de cáncer? ¿Alguien sabe qué impacto tiene la dieta en el riesgo de cáncer colorectal? ¿Qué tanto crees que influye la herencia familiar en las posibilidades de tener cáncer colorectal? Vamos a desglosar cada uno de estos factores y entender por qué son importantes. Y recuerden, el conocimiento es poder, especialmente cuando se trata de nuestra salud. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo es más importante para el desarrollo de cáncer colorectal? Fumar, comer carnes rojas y procesadas como jamón, salchichas, la dieta baja en fibra o la poliposis adenomatosa familiar. Piensa en la respuesta y la vamos a revisar al final de la plática. La segunda pregunta se refiere a un paciente masculino de 20 años que consulta por dolor abdominal difuso, estreñimiento, pujo. Consulta con gastroenterólogo que le realiza una colonoscopía. Aquí se ve el examen como lo ve el gastroenterólogo. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Será síndrome de Lynch, colitis ulcerativa crónica, poliposis adenomatosa familiar o lupus eritematoso? Hoy te traigo una historia de esas que parecen de película. A medida que vayamos contando más datos de cómo una célula normal se vuelve cancerosa, te vas a poner a pensar y vamos a saber cómo mejorar nuestra salud. Vamos a empezar por el final. Somos ya 8.000 millones en el mundo, una cifra con 9 ceros que ni siquiera cabe en la cabeza. En un año nacen millones de personas, pero también muchos nos dejan, y las causas son variadas. Si pensamos en porcentajes, más o menos un tercio de las personas que fallecen es por infecciones, incluyendo enfermedades que hemos escuchado mucho últimamente, como tuberculosis o COVID. Casi la misma cantidad muere por problemas del corazón y sus complicaciones, ataques cardíacos y diabetes. Pero aquí viene lo impactante. De todos los que nos despedimos en un año, millones se van debido al cáncer. Y casi la mitad de los que son diagnosticados con esta enfermedad no logran sobrevivir. Ahora bien, ¿por qué le da cáncer a alguien? Bueno, el cáncer es como una lotería, con boletos que nos tocan por nuestros propios genes o por cosas del entorno, como lo que comemos o lo que no comemos, si nos movemos poco. Por ejemplo, hoy sabemos que los asiáticos, por genética, no suelen tener tanto cáncer de colon. Sin embargo, si cambian su estilo de vida por mudarse a un país occidental, empiezan a ver que el cáncer colorectal les sube. Y en el mundo del cáncer hay unos que realmente pegan durísimo, como los de pulmón, estómago y colon, y cada uno hace morir casi 1 millón de personas por año. Yo soy Hugo Castro, oncólogo médico, y hoy vamos a desmenuzar qué pesa más en la balanza para el cáncer colorectal: los genes con los que nacemos o en el mundo en el que vivimos. Vamos a hablar de eso y más. Acompáñeme a iniciar esta plática. El cáncer colorectal es el cuarto en frecuencia en hombres, después del cáncer de próstata, pulmón y gástrico. Y es el tercero en frecuencia en mujeres, después del cáncer de mama y el de pulmón. Lo que significa que es probable que ambos sexos compartan factores genéticos y ambientales que colaboren al desarrollo del cáncer. El colon se divide en colon ascendente, transverso
descendente, y el recto es el tramo final del aparato gastrointestinal. A diferencia del intestino delgado, que sirve para absorber alimentos y que mide de 7 a 10 metros, la función principal del colon es absorber líquidos, y mide de 1 a 1.5 metros. Los últimos 15 centímetros se conocen como el recto. La distribución del cáncer colorectal es 55% en el recto y en el colon izquierdo, y el resto se distribuye alrededor de lo demás del colon. Por lo tanto, esta distribución anatómica da la oportunidad de poder revisar por medio de colonoscopía o del tacto rectal. Cuando hablamos de cáncer colorectal o de cualquier otra enfermedad, también podemos determinar cuáles características o conductas de riesgo pueden desarrollar el cáncer colorectal. Estos pueden ser factores ambientales, genéticos y nutricionales, y eso vamos a determinar hoy. ¿Cuáles serían los factores de riesgo de cáncer colorectal? ¿Cuáles son los factores más importantes? ¿Cuáles podemos modificar para prevenir nuestro riesgo? Para fines de esta plática, separaremos los factores de riesgo como aquellos que vienen dados por alteraciones de genes y condicionan varias categorías de cáncer colorectal: el cáncer familiar, el polipósico, el no poliposo y la colitis ulcerativa. Y con esto es poco lo que podemos hacer para modificarlos. Y también están los factores ambientales donde sí podemos actuar, como el estilo de vida y nuestra nutrición. Imaginemos que nuestras células son como una calle con semáforos. Esos semáforos son los genes, que regulan el crecimiento de la célula, diciendo cuándo dividirse y cuándo detenerse. Cuando todo funciona bien, el crecimiento celular ocurre sin problemas. Pero digamos que algunos semáforos empiezan a fallar, como si estuvieran siempre en verde y nunca paran. Eso sucede cuando hay cambios en los genes como APC o KRAS, que normalmente mantienen las cosas bajo control, y su función es determinar cuándo la célula se tiene que dividir y cuándo no. Cuando estos genes no funcionan bien, la célula comienza a crecer sin orden, lo que ocasiona un estado que se llama hiperplasia. Luego, si el estímulo continúa, los pólipos adenomatosos. Al principio estos pólipos son benignos, y en ese punto todavía hay otro grupo de genes que intentan evitar que las células sigan multiplicándose, pero aún se puede controlar por medio del gen P53, que es una proteína muy importante. Las células ya no solo crecen sin control, sino que también empiezan a invadir otras partes del cuerpo. Esto es lo que llamamos cáncer, cuando las células han crecido y se han extendido más allá de sus límites originales. De las pruebas de detección, como la colonoscopía, es como tener cámaras de vigilancia en toda la ciudad. Si detectamos la manifestación de pólipos tempranamente, podemos intervenir antes de que se convierta en cáncer. En esta gráfica podemos ver que el 25% de los cánceres de colorectales son de origen familiar o genético, mientras el 75% son cánceres esporádicos. Es como que si tuviéramos una lotería no muy agradable en la que el premio es el riesgo de desarrollar cáncer colorectal. Unos 25 de cada 100 boletos de esta rifa vienen de tu familia. Son esos factores hereditarios que no podemos cambiar. Simplemente vienen en tu ADN. Los otros 75 boletos están en nuestro día a día. Imaginémonos que cada hamburguesa con papas, cada cigarro o cada día tirado en el sofá es como comprar otro boleto de esta lotería. Es el estilo de vida sedentario: comer mucha carne roja y procesada,
no comer suficientes verduras ni fibra y hasta el estreñimiento crónico. Todos estos factores son como malos hábitos que pueden aumentar tus chances de ganar en esta rifa de cáncer colorectal. El asunto es que estos hábitos le dan al cuerpo señales equivocadas y pueden causar inflamación o debilitar tu sistema inmune, que es como tu seguridad interna. Cuando estos se descontrolan, pueden crear el ambiente perfecto para que se desarrolle el cáncer, especialmente el de colon y recto. Así que, aunque no podamos cambiar los boletos que ya vinieron con nosotros desde la cuna, sí podemos decidir no comprar más boletos adicionales con nuestras elecciones diarias. Como ya hemos hablado, el cáncer de colon ha permitido la oportunidad de observar la historia natural desde la inflamación hasta la formación del cáncer. Y esto se debe a la relativa facilidad de seguimiento de los pólipos por medio de la colonoscopía. A veces se confunde el término pólipo con adenoma, pero no es exactamente lo mismo. El adenoma es un tipo de pólipo que es canceroso. Es decir, todos los pólipos son adenomas, pero no todos los adenomas son pólipos. El término adenoma se refiere a un subtipo específico de pólipo que es canceroso y tiene potencial maligno. Es como que si el colon sea un jardín y los pólipos son malas hierbas que, si no se controlan, pueden convertirse en un problema mayor. Este estudio fue interesante ya que permitió el seguimiento de 1000 pólipos. Ahora sabemos que 900 fueron menores de 1 centímetro y estos no tienen riesgo de desarrollar cáncer. Sin embargo, 100 son mayores de 1 centímetro. De estos 100, 10 se volvieron pólipos adenomatosos y uno de estos puede terminar en cáncer. A ver, tenemos que hablar ahora de los pólipos. Los pólipos pueden ser hiperplásicos, inflamatorios, cerrados y pólipos adenomatosos. Estos últimos son los que tienen potencial maligno y pueden ser tubulares, tubulovellosos y vellosos, siendo los vellosos los de mayor riesgo, que va aumentando este riesgo conforme el tamaño y el tiempo de tener el pólipo va aumentando. Por ejemplo, hay una posibilidad de 50% de desarrollar cáncer colorectal en pólipos vellosos mayores de 4 centímetros. Ahora, imaginémonos que el colon es como una calle por donde debería haber un tráfico fluido y sin obstáculos. En la poliposis adenomatosa familiar, esta calle se llena de baches, más de 100, haciéndola prácticamente intransitable. Es una condición con la que naces y hace que tu colon parezca una calle empedrada llena de estos baches, o sea, los pólipos. No puedes simplemente reparar cada bache. Por eso la solución a menudo es reconstruir la calle por completo, o en términos médicos hacer una colectomía antes de los 18 años para prevenir el riesgo de esos baches se conviertan en algo más serio como el cáncer. Por otro lado, la mayoría de los cánceres colorectales comienzan con un único bache en la carretera, un pólipo solitario, como se ve en la derecha. No siempre se convierte en cáncer, pero cuando se asocia con otros pólipos, la posibilidad de que se convierta en cáncer aumenta. Por ejemplo, si ya tienes un bache, hay un 30% de posibilidades de que haya más por ahí. Y si aparecen más baches o tumores sincrónicos, esa probabilidad salta al 75%. Con el tiempo, si no se reparan esos baches, las probabilidades de que se vuelvan cancerosas aumentan de 2.5% en 5 años hasta un 25% en 20 años.
Lo curioso es que, como los baches en las calles de diferentes partes del mundo, el cáncer tiende a aparecer más en ciertas ubicaciones geográficas de nuestro cuerpo, coincidiendo con el lugar donde se formaron esos pólipos. Es como si hubieran zonas propensas a tener más baches que otras. Así que en esta foto, como les muestro, puede verse ese tipo de calle empedrada, de un colon con poliposis adenomatosa familiar, y como un solo bache, que sería un pólipo, pueden ser el comienzo de un problema más grande como el cáncer. Finalmente, el último factor de riesgo es la colitis ulcerosa. Imaginemos una enfermedad que provoca una tormenta en tu intestino, donde hay diarrea, dolor y hasta sangrados. Esto es la colitis ulcerosa, y es como si tu cuerpo estuviera en una alarma constante. Esta alarma constante, esta inflamación sin parar, puede dañar las paredes del intestino y con el tiempo aumentar el riesgo de que aparezca cáncer. Martina Santagiuliana es una modelo italiana que ha pasado por toda esta experiencia, pero en lugar de mantenerlo en privado, ella ha decidido usar su experiencia para encender una luz para otros, compartiendo su historia con el mundo. Con fotos y videos, ella nos muestra que a pesar de los desafíos se puede llevar una vida plena y dar fuerzas a quienes están luchando la misma batalla. Al igual que sucede con los pólipos adenomatosos, mientras más tiempo tenga el paciente de padecer colitis ulcerosa, mayor el riesgo de padecer cáncer colorectal, llegando hasta un 30% a los 30 años de inicio de la enfermedad. La colitis ulcerosa es una enfermedad que primero te quita la calma y luego te aumenta el riesgo de cáncer. Cáncer colorectal hereditario. Imaginemos que hay distintos caminos que llevan al cáncer colorectal. Uno de esos caminos es el hereditario. Como si en tu familia hubiera un mapa que señala una mayor probabilidad de llegar a ese lugar, que es el cáncer colorectal. El primer camino es el cáncer familiar. Pensemos que el 15% de las veces, las personas que terminan con cáncer colorectal tienen una señal en su mapa genético que indica una ruta familiar. La posibilidad de seguir esa ruta aumenta si en tu familia hay alguien que tuvo ese cáncer siendo joven o tiene varios familiares cercanos que también lo tuvieron. Aquí los doctores recomiendan ser proactivos e iniciar las colonoscopías 10 años antes de la edad en la que el primer pariente fue diagnosticado. El segundo camino es un poco más específico y se llama síndrome de Lynch, que es el cáncer no poliposo. Este término se presenta o se presta algo de confusión, porque eso no significa que no haya pólipos en el intestino. Lo que quiere decir es que hay menos. Es como si en ese camino hubiera menos señales de advertencia, pero aún así lleva al mismo destino no deseado. Se sospecha cuando hay varios miembros de la familia en distintas generaciones que tienen cáncer, especialmente a una edad joven. El último camino es más raro, como una ruta secreta que menos del 1% de las personas toman. Es una poliposis adenomatosa familiar y se caracteriza por tener un intestino lleno de señales como si hubieran más de 100 pólipos. Para las personas en este camino, los médicos recomiendan una estrategia que es básicamente limpiar el camino, con una colectomía antes de que puedan tener problemas, a menudo antes de los 18 años, y comenzar las revisiones o colonoscopías desde los 12 años. Es como si tuviéramos que estar atentos a los mapas familiares para conocer los riesgos en nuestros caminos de salud y tomar las rutas de revisión y prevención antes de llegar a un destino peligroso.
Si quieres profundizar, tenemos un video que explica a fondo el síndrome de Lynch que puedes mirar después de este y que aparece en el link. Entonces, en resumen, podemos decir que el cáncer hereditario explica aproximadamente el 25% de los casos de cáncer colorectal. La poliposis adenomatosa familiar es el principal factor de riesgo para el aparecimiento de cáncer colorectal, ya que aparece en casi el 100% de las personas. Y su característica clínica es que presenta más de 100 adenomas. En el cáncer no poliposo, como el síndrome de Lynch, aparecen alteraciones en los genes de reparación de ADN. Y otra característica clínica es que se asocia a la presentación sincrónica o asincrónica de otros tipos de cáncer como endometrio y que se manifiesta o se traduce como inestabilidad satelital. Ahora vamos a revisar la parte de los factores ambientales, que los dividiremos en estilos de vida poco saludables y de factores nutricionales. El sedentarismo es un estilo de vida que se caracteriza por la poca actividad física, aumentando el riesgo de cáncer colorectal por alguno de los siguientes mecanismos. En primer lugar, se producen alteraciones metabólicas como obesidad y desequilibrio hormonal. Ese aumento de peso y la acumulación de grasa corporal, especialmente alrededor del abdomen, se asocia con niveles elevados de insulina y de factor de crecimiento similar a la insulina, ambos implicados en el crecimiento celular y la apoptosis. Los niveles elevados de insulina aumentan la proliferación de células, lo que incrementa el riesgo de mutaciones y el desarrollo de cáncer. En segundo lugar, el estreñimiento crónico enlentece el tránsito intestinal, aumentando la exposición del colon a sustancias nocivas e inflamatorias que modifican la microbiota intestinal. Además, el ejercicio ayuda a regular la respuesta inflamatoria del cuerpo. Un estilo de vida sedentario está asociado con niveles elevados de inflamación crónica, un factor de riesgo conocido para el desarrollo de cáncer. El sedentarismo compromete el sistema inmune, que es importante para detectar y destruir células precancerosas antes de que puedan multiplicarse. La falta de actividad física puede debilitar este mecanismo de defensa, facilitando el desarrollo de cáncer. Ahora, finalmente, terminaremos hablando de los factores nutricionales. Este estudio es viejito. Es uno de los clásicos para el estudio de los factores de riesgo. Incluía 700,000 pacientes y se estudió la relación entre la dieta, actividad física, antecedentes familiares, obesidad y uso de aspirina. En esta balanza vemos que los factores de riesgo para desarrollo de cáncer colorectal son las grasas saturadas, obesidad, tabaquismo y por alguna razón la colecistectomía. Los factores protectores eran la ingestión de fibra, aspirina, vitaminas hidrosolubles como la A, D y C, minerales y oligoelementos como el selenio. Ahora, la parte nutricional es muy complicada y depende de las posibilidades económicas de las personas, además de los gustos. Pero en general podemos decir que no hay que comer más de 1 libra de carne a la semana, que tiene que ser asada más que frita, evitar el consumo de carnes procesadas como salchichas, que son de los nutrientes más inflamatorios de la dieta, aumentar el consumo de frutas en porciones y la ingesta de fibra y de cereales y granos integrales en lugar de versiones azucaradas o blancas. Hay que añadir legumbres a los platos. Y déjenme decirles algo. Las sopas instantáneas con cola, con refresco de cola, no son una dieta saludable.
Estos son unos ejemplos prácticos de cuánta fibra debemos de comer, ya que su consumo es esencial por varias razones. Favorece la salud digestiva, reduce el estreñimiento, aumenta el control de peso y de la glucosa, reduciendo los niveles de colesterol y presión arterial. Y necesitamos ingerir una media de 30 gramos al día para hombres y mujeres, más o menos de 25 gramos. Necesitaríamos comer una taza de frijoles con una manzana y una taza de arroz. El psyllium plantago, que es la fibra, por sobre tiene una cantidad de casi 6 gramos, o sea que tendríamos que tomarnos unos 6 sobres. Ahora vamos a evaluar el riesgo de padecer cáncer colorectal. Imaginémonos que al cumplir 50 años, todos recibimos un boleto para una rifa que ninguno quiere ganar, la del cáncer colorectal. Solo por llegar a esa edad ya estamos en el sorteo. Pero hay personas que tienen más boletos en esa rifa y por lo tanto más posibilidades de ganar. Aunque claramente ese es el tipo de premio que nadie querría. Si en nuestra familia han habido casos de cáncer de colon, mama, ovario, útero, es como que si tuviéramos boletos extra en nuestros bolsillos, porque nuestros genes están jugando a nuestro contra. Y si ya tuvimos cáncer colorectal antes, es como si guardáramos esos boletos extras para futuros sorteos, aumentando nuestros chances de tener que lidiar con otro cáncer de colon. Luego están las personas con enfermedades como la colitis ulcerativa, que es básicamente como si tu boleto ya viniera premiado. No es un premio que buscas, pero las posibilidades están ahí y son más altas de lo normal. Entonces, si tenemos algunos de estos factores de riesgo, te recomendamos que te hagas chequeos más seguidos, como una forma de revisar tus boletos antes de que el sorteo termine, para intentar salir de la rifa lo antes posible. Tener un pariente cercano con cáncer colorectal puede duplicar o triplicar el riesgo promedio de una persona para desarrollar cáncer colorectal, por lo que el historial familiar es un factor significativo. Condiciones hereditarias como la poliposis adenomatosa familiar casi garantizan el desarrollo de cáncer si no se realiza una cirugía preventiva. De manera similar, las personas con síndrome de Lynch tienen un riesgo marcadamente alto, pero la detección regular puede ayudar a bajar este riesgo. Factores de vida del estilo de vida, incluyendo la obesidad, el alto consumo de carnes rojas, el alcohol, el uso del tabaco y la falta de actividad física, también contribuyen significativamente. Cada uno de estos factores se ha asociado con un aumento cuantificable en el riesgo. También no ingerir fibra suficiente en nuestra dieta podría aumentar considerablemente el riesgo, aunque no es un factor tan fuertemente vinculado como los factores genéticos. Finalmente, las conclusiones son las siguientes. En el año 2022 se diagnosticaron 20 millones de casos de cáncer y de esos casi 1 millón de nuevos casos de cáncer colorectal, con medio millón de muertos, con un riesgo que inicia alrededor de los 50 años, siendo las edades más frecuentes entre los 75 a 79 años. Los factores de riesgo de cáncer colorectal son como huellas en la arena, evidencia silenciosa de pasos no vistos que pueden llevarnos hacia destinos inesperados. Conclusión número 2. Los factores de riesgo son dietas bajas en fibra y altas en grasa, con historia familiar de cáncer, historia de pólipo y exposición a toxinas ambientales y ocupacionales. Conclusión número 3. Otros factores asociados son la obesidad, malos hábitos alimenticios, con historia familiar de pólipos adenomatosos y de otras enfermedades como enfermedad inflamatoria intestinal. Ignorar estos factores de riesgo del cáncer colorectal es como enviarle una invitación dorada a un ladrón para que entre a tu casa. Conclusión número 4. Hay que promover los hábitos de vida saludable. Debemos considerar
la dieta como el jardinero de nuestro intestino. Una buena selección de alimentos siembra la salud, mientras que una mala siembra malezas que podrían crecer como el cáncer. Evitar la obesidad, el tabaquismo y fomentar la detección oportuna con detección de sangre oculta en heces o, mucho mejor, la colonoscopía. Sobre todo debemos de ser muy acuciosos en pacientes jóvenes o con historia familiar. Como médicos debemos de ser muy proactivos para que no se nos pase ningún paciente. A veces para evitar encontrarnos con la enfermedad hay que buscarla activamente a través de exámenes preventivos. En el mundo de la prevención del cáncer colorectal, a veces los pequeños cambios son los que llevan a mayores salvaciones. Ahora vamos a revisar las preguntas que hicimos al inicio. Espero que hayas contestado la correcta. En la pregunta 1, ¿cuál de los siguientes factores de riesgo es más importante para el desarrollo del cáncer colorectal? Pues los antecedentes de poliposis adenomatosa familiar, ya que vimos que aproximadamente 100% de los pacientes, si no se tratan adecuadamente, van a desarrollar cáncer colorectal. En la pregunta 2, del masculino de 22 años que consulta por dolor abdominal y se le hace la colonoscopía, ¿cuál es nuestro diagnóstico? Poliposis adenomatosa familiar. Ojalá que esta plática cree conciencia alrededor del cáncer de colon y nos vemos en la próxima. Adiós.